Seguidores de Artículo 66, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Álvaro Navarro. Hoy es lunes 19 de octubre del 2020 y estamos abriendo programa hoy con una invitada, líder del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vigil. Gracias, Ana Margarita, por acompañarnos. Gracias, Álvaro, por la invitación. Qué alegre tenerte por acá y hoy con Ana Margarita, quien es miembro a través del Movimiento Renovador Sandinista en la Unidad Nacional Azul y Blanco, y con la Unidad Nacional Azul y Blanco pues también integrante de la Coalición Nacional. Vamos a hablar sobre los desafíos que se han planteado desde este fin de semana para la oposición nicaragüense a partir de los resultados de la votación en Bolivia, donde el candidato del movimiento al socialismo, el candidato del expresidente Evo Morales, básicamente ha obtenido una victoria según conteos, como le dicen, a boca de urna, y también ya ha sido reconocido por distintos países, incluyendo también por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Hablaremos con Ana Margarita sobre estos resultados y también la lección que puede sacar la oposición del país con estas votaciones en el estado boliviano. Vamos a ver ahorita en pantallas cómo está el recuento oficial del órgano electoral plurinacional de Bolivia. En este momento, según vemos aquí en el recuento oficial, el partido al socialismo tiene en total el 40.94% de los votos, seguido por el partido del segundo lugar, con el 37.93%, que es uno de los partidos de la oposición a Evo Morales y que en realidad estuvieron en este momento en el poder después de la renuncia del expresidente indígena de Bolivia, y también el del tercer lugar, el partido Creemos, de uno de los líderes más importantes de la rebelión del año pasado en Bolivia, quien tiene 19.10%. Este recuento se da con el 32.33% de los votos, según el órgano electoral, de una cantidad de votos emitidos de 2.121.120. Está por aclararse la cantidad del abstencionismo en Bolivia por estas cifras que vemos acá, de las cuales vamos a tratar de darle seguimiento con el órgano electoral de Bolivia. Si nos vamos con estas cifras que en realidad dice que estaban habilitados 7.332.926 ciudadanos para ejercer su derecho al voto en Bolivia, y únicamente hay votos emitidos 2.121.000, indica que el abstencionismo anduvo por cerca del 70%, pero esto todavía no está claro. Vamos a tratar de esclarecerlo más adelante con alguna persona experta, conocedora en procesos electorales y en participación ciudadana. Pero con el 32.33% de la votación, pues básicamente las cosas tampoco es que las tiene tan fácil el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales, porque al parecer estaría forzado a una segunda vuelta si la tendencia es así como está, pese a que, como hemos visto, pues ha habido triunfalismo y ha habido declaraciones importantes de distintos mandatarios y de distintas personalidades del mundo que básicamente ya dan por hecho que ha ganado la elección en Bolivia el partido del expresidente Evo Morales, con el candidato Luis Arce, quien es un economista, parece que reputado dentro del partido de Evo Morales. Y sobre estos números hemos invitado hoy a conversar a Ana Margarita. Ana Margarita, ¿hay alguna lección que se pueda sacar, al menos en términos generales, de lo que se ve en este resultado que desde ayer domingo ya está dando por ganador al partido del izquierdista Evo Morales en Bolivia? Bueno, varias, Álvaro, y no quiero comenzar sin antes agradecer Artículo 66 también la presencia hoy en la mañana en el plantón que la Unidad Nacional hizo de cara a la Asamblea General de la OEA, como siempre está, al pie de la noticia y al pie de las denuncias y las protestas en Nicaragua. Muchas gracias, Artículo 66. Y sí, Bolivia nos deja muchas lecciones aprendidas, y si no las vemos y si no somos capaces de aprender de ellas, pues podríamos estar cometiendo los mismos errores. Unidad, unidad, unidad.
es obviamente lo primero que salta a la cabeza, ¿no? Es decir, la importancia de poder entender que estamos frente a una situación serísima en Nicaragua, y esa situación está vinculada a tener a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el control de este país, asesinando, generando represión, una calidad de vida deplorable para los nicaragüenses, y que frente a esa situación necesitamos poner de un lado nuestras diferencias y trabajar juntos y juntas para lograrlo. Creo que esa es la primer gran enseñanza de Bolivia, pero hay una segunda, y es que no es suficiente con salir, en nuestro caso de Daniel Ortega o de ellos, de Evo Morales, no es suficiente. Nosotros tenemos que ser capaces como oposición de construir una alternativa para todos y todas las nicaragüenses, y creo que eso es fundamental en la lección aprendida de Bolivia. Es decir, creo que es muy importante que veamos en estos últimos meses que un sector importantísimo de la población boliviana no se sentía representado con el gobierno de transición, no se sentía representado por las políticas económicas de ese gobierno de transición, por las exclusiones, por el racismo, por otro tipo de medidas excluyentes. Nosotros necesitamos garantizar que no sean los discursos de extremos los que prevalezcan en la discusión en Nicaragua. Nosotros necesitamos un discurso, una propuesta que llegue a la mayoría de los nicaragüenses, en donde la mayoría de los nicaragüenses nos sintamos cómodos y cómodas, independientemente de dónde estemos en el aspecto ideológico, independientemente de si somos de Managua o de fuera de Managua. Si necesitamos crear una propuesta de país incluyente, y creo que esa es la segunda gran enseñanza de Bolivia. Nosotros no nos podemos quedar hablando, bueno, Daniel Ortega es un asesino. Claro que sabemos que Daniel Ortega es un asesino y tiene que ir a la justicia, y tenemos que luchar para que eso se garantice. Él y los criminales que cometieron crímenes de lesa humanidad ya está documentado, pero tenemos que también garantizar un país para los nicaragüenses. No es solamente salir de Daniel Ortega, es que nunca más otro Daniel Ortega se vuelve a instaurar en este país. Y para eso tenemos que gobernar correctamente en Nicaragua y tener una propuesta de democracia, de institucionalidad, pero también de justicia, democracia y oportunidades. ¿Qué hace falta en la oposición nicaragüense, Ana Margarita, para que logren eso que vos llamás unidad, unidad, unidad? Bueno, creo que estamos en el proceso. Creo que nadie ha dicho que sea fácil. Es decir, si hubiese sido fácil ya estaría todo completo. Creo que es un caminar, y es un caminar en el que hemos ido avanzando en estos 2 años. Antes de abril, Nicaragua era como islas, ¿no? Todos éramos como pequeñas islas, cada quien en su nicho, haciendo pues lo que se podía o lo que uno creía que debía hacer por su lado. Yo creo que abril del 2018 nos juntó, y lo importante es cómo vas generando la organización, haces que esa unidad de facto, que fue la calle, que fue la presión por la justicia, que fue la presión para que se vaya Daniel Ortega, va generando también pues de ahí los acuerdos básicos de todos estos grupos de cara a lo que queremos y cómo lo queremos. Y yo creo que ese es en el proceso que estamos. Por eso es que nosotros apostamos a la unidad nacional, por eso es que apostamos a la coalición nacional, por eso es que apostamos a tender puentes con quienes todavía no están en la coalición nacional, porque nos toca, aunque no sea fácil, aunque tengamos heridas previas, aunque tal vez no nos caigamos bien. Es decir, ese no es el punto. El punto es que hay algo mucho más importante, y eso es lo que Bolivia nos está definitivamente dando en la cara. Ana Margarita, en Bolivia se está responsabilizando a los partidos que estaban en el gobierno de transición, que fueron los que ayudaron a impulsar la salida de Evo Morales el año pasado, de estar ahora peleándose por puestos, y habían unos que ya se creían también predefinidos para ser quienes iban a gobernar, y por eso se habían distanciado un poco de la rebelión del año pasado que dio al traste con el moralismo. ¿Hay algo de eso en Nicaragua? Es decir, los opositores en Nicaragua están pensando en que quién va a ser como dicen, el cacique, y no que quiénes van a ser todos los indios de una aldea.
Bueno, yo creo que ese evidentemente fue uno de los grandes problemas de Bolivia, es decir, aunque hicieron primarias, terminaron siendo divididos, pues, y poco a poco fueron como viendo y cerrando posiciones, pero fue ya demasiado tarde y finalmente no, pues obviamente un grueso se quedó con Camacho y eso es terrible, pues es terrible incluso para la conformación de la fuerza de oposición posterior una vez que regrese el MAS al poder. Entonces, vos lo que ves es que ideas y la población y los votantes, vos no los podés dar por sentado, vos, porque salieron a la calle a decir que Evo se vaya, no significa que vos tenés garantizado ese voto. Eso es lo que los votantes bolivianos le dijeron a la oposición en ese momento boliviana que después llegó a ser gobierno. Ustedes tienen que demostrar también que ese ticket lo vale, que ustedes van a hacer un gobierno mejor para mí, ciudadano boliviano, y no fueron capaces de hacerlo. Estas divisiones de la oposición boliviana y también esta incapacidad de poder gobernar para todos los bolivianos. Entonces nosotros tenemos esos dos temas, es decir, los opositores nicaragüenses no podemos estarnos viendo el ombligo, y algunas veces esa es una tendencia. Creo que se ha trabajado mucho en eso y creo que ha sido muy importante que aquí la represión da a todos por igual. Es decir, Daniel Ortega no te anda preguntando cuál es tu afinidad política, que si sos C-por-L, que si sos PLC, que si sos MRS, cuando te llega a garrotear en una marcha, o cuando llega, es decir, excarcelados, ese es un ejemplo, presos políticos. Ahorita hay de todas las tendencias y gente sin partido. Si no, la represión no te anda preguntando ideologías, entonces ¿por qué nosotros vamos a poner esa barrera? Necesitamos trabajar juntos, hacer una alternativa juntas, y como te digo, yo creo que vamos caminando poco a poco y tenemos que acelerar y tenemos que recordarle a aquellos que creen que solitos pueden avanzar que la historia no demuestra eso. La historia lo que te dice es que solito lo que haces es dividir, y quien gana es Daniel Ortega. Nosotros queremos que siga Daniel Ortega reprimiendo, queremos seguir siendo el segundo país más pobre de América Latina. No queremos eso, queremos un país con democracia, con institucionalidad, con oportunidades. Pues trabajemos juntos. Entonces creo que sí, que algunas veces pues las relaciones humanas son complicadas, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo las vamos superando, y creo que ese es el camino que debemos de seguir. Y como te digo, han habido grandísimos avances en este periodo. El gran reto es mantener siempre por qué estamos en esto. Y yo te lo digo, pues, ¿por qué yo estoy en política? Yo no estoy en política solamente para que se vaya Daniel Ortega, obviamente que claro que sí, esa es una misión número uno, pero como te digo, el reto es construir un país en donde podamos vivir nosotros tranquilamente, todos los nicaragüenses, en donde haya oportunidades y no se tenga que emigrar por razones económicas o políticas, que es lo que está pasando, donde no te quiebren la cabeza por pensar distinto. Es decir, no es solamente salir de una persona, es construir una alternativa. Y bueno, ese es el reto, Álvaro, y como te digo, nadie ha dicho que sea fácil, pero tenemos que seguir trabajando en eso, y por eso es tan importante que no abramos heridas entre nosotros. Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, está bien, algunas veces no me gusta lo que aquella persona dice, bueno, pero tratemos de superar esas diferencias, trabajemos en lo que nos une. Ese es el reto. Ahora, ¿hay entre los liderazgos de Nicaragua alguien que esté queriendo controlar, como se dijo en algún momento, a la oposición, queriendo ser el ungido para irse a una contienda electoral sin pasar por los procesos de consulta con la gente o con los actores que hicieron lucha política durante la rebelión de abril? Bueno, yo creo que hay personas que quieren ser candidatos y candidatas, y yo creo que eso es válido. El punto es que todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Por un lado está, independientemente de cuáles son las aspiraciones, hay una lucha común por la liberación de presos políticos, por la justicia, por elecciones libres, justas y transparentes, no con una pantomima o un circo electoral como los han habido en Nicaragua, y en eso deberíamos de trabajar todos juntos, independientemente de si querés o no querés ser candidato.
¿verdad? Y por otro lado está, pues de ahí, la decisión válida de algunas personas de querer ser candidatos y candidatas. Entonces viene el compromiso, y creo que es fundamental, de los nicaragüenses, y creo que Abril también nos lo dijo, es no, nosotros no queremos más caudillos, no queremos más dedazos, no queremos más de la política tradicional. Aquí tenemos que ir todos juntos, en efecto, a unas elecciones que puedan ser súper vigiladas, con condiciones, etcétera, que son por las que tenemos que pelear, pero esas candidaturas tienen que tener mecanismos democráticos para ser electas, y tiene que ser la gente la que decida. Hay 5, hay 6, hay 10 precandidatos, digamos, a la presidencia de Nicaragua, pues que se sometan a una primaria, y que los otros 9 que no queden, pues se comprometan a apoyar a la persona que quedó. Sí, ¿por qué le vamos a tener miedo a la democracia si eso es lo que queremos para Nicaragua? Entonces yo creo que parte del reto es que en este país, donde hay cero institucionalidad, pues estamos construyéndola también desde cero. Y algunas veces ese problema lo tenemos nosotros mismos en nuestras cabezas, pero hay que irlo haciendo, Álvaro. Yo aquí no quiero, por eso, demonizar a quienes tengan aspiraciones, porque yo creo que es válido, porque además Nicaragua lo necesita. Es decir, nosotros necesitamos que hayan candidaturas que hagan frente en un proceso electoral, pero necesitamos que esas sean candidaturas legítimas, y para eso necesitas tener el aval popular, y eso es lo que va a garantizar no tener 8 o 9 candidatos en una boleta electoral, sino poder unificar esfuerzos, que es clave, porque incluso por muy supervigiladas que sean las elecciones, por mucho avance y presión que se logre para tener condiciones son unas elecciones difíciles. Las próximas elecciones van a ser unas elecciones difíciles, y por tanto necesitamos trabajar juntos frente a esas elecciones. Pero, Dios mío, si uno trata de ir a un lugar y te paran 7 retenes y te echan preso 2 días y te golpean, o terminas muerto, si estás en el campo y tratas de decir algo, porque hay y siguen habiendo asesinatos en el campo de Nicaragua. Entonces, hombre, mujer, es decir, si es obvio que necesitamos trabajar juntos frente a eso. La represión no reconoce rostros e ideologías, por tanto no deberíamos de estarlo haciendo nosotros, deberíamos de estar trabajando juntos, y como te digo, ese es el reto. Para este programa, sí, para este programa, además de invitar a Ana Margarita, también invitamos a los jóvenes líderes políticos que están en la coalición, están en otros partidos. Hablamos con Juan Sebastián Chamorro y nos dijo, se excusó, nos envió un blog, una opinión que él vierte en su blog, que la vamos a leer en breve. También invitamos a Félix Maradiaga, no nos ha respondido. También invitamos a la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, doña Kitty Monterrey, y se excusó también porque tenía 2 reuniones, pero nos dijo que con gusto más adelante. Y solamente lo menciono para que sepan que lo que queríamos también era tener como distintas perspectivas dentro de la oposición. Y a propósito del blog, de lo que nos envió Juan Sebastián sobre su propuesta y su análisis de lo que ocurrió en Bolivia y las lecciones que debe de sacar la oposición, permíteme, Ana Margarita, leer algunas de las propuestas que hace. Lo resume en 7 puntos y dice: llegar a un consenso de participar o no en las elecciones, dependiendo de las condiciones imperantes en el momento en que se tome esa decisión. Si la decisión es participar, dadas las condiciones, que los precandidatos a la presidencia se sometan a un proceso de elección que incluya escuchar la voluntad popular. O sea, entiendo que eso está hablando de alguna consulta o algún tipo de trabajo de elección primaria. También quienes no sean electos en dicho proceso se comprometan a endosar y apoyar sin fisuras al candidato único. 4, que se acuerde la elaboración de un listado de candidatos de diputados que surjan de un proceso participativo de selección sin dedazos ni asignaciones arbitrarias. 5, que las fuerzas políticas, alianzas, coaliciones y partidos políticos que sean parte de esta plataforma electoral se comprometan a escoger una casilla única para participar unificados en las elecciones. 6, que una vez ganadas las elecciones, los integrantes de la plataforma electoral se comprometan a seguir trabajando unidos en la Asamblea Nacional para lograr un consenso legislativo que se centre en los siguientes puntos: guiar a Nicaragua en su tránsito de la dictadura a la democracia, consolidar libertades públicas e independencia de poderes. Creación de una comisión de la verdad, justicia para las violaciones de derechos humanos y no más impunidad. Impulsar un proceso
el progreso social, desarrollar programas para la creación de empleos y 7 y último, elaborar una agenda país para los próximos 5 años, pero también con visión de largo plazo. Ana Margarita, estas propuestas que menciona Juan Sebastián, ¿ustedes las comparten? ¿Qué opinás y por qué? Si hay esas propuestas y que vos también mencionabas de esas elecciones primarias, y si están de acuerdo los dos bloques importantes de la oposición, ¿por qué hasta ahora incluso siguen dudando si la alianza se va a integrar plenamente a la coalición o no? Bueno, yo aplaudo las propuestas de Juan Sebastián, sí, son propuestas que se han estado hablando y yo espero que él las siga impulsando dentro de la coalición nacional de donde la Alianza Cívica es parte. Y quiero también recalcarle el inicio del blog de Juan Sebastián porque me pareció sumamente ilustrativo a mí, y es que él comienza su blog contando qué era lo que le demandaba la gente en una elección de la Alianza Cívica en Rancho Grande. ¿Qué le demandaba, Álvaro? Tal vez podés buscarlo. A ver, vamos a tratar de leerlo. Bueno, te lo digo, unidad y unidad. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, poder seguir impulsando en los espacios en que estamos, cómo podemos seguir poniéndonos de acuerdo, seguir trabajando. Algunas veces es cansado, las relaciones humanas algunas veces son cansadas, pero se lo debemos a este país. Le debemos a este país, le debemos a los muertos, le debemos a los vivos, seguir luchando por construir un país para todos y todas, y eso solo se va a lograr si salimos de Daniel Ortega, si logramos la liberación de los presos políticos, si logramos en efecto que haya una base de institucionalidad y oportunidades para este país, y para eso tenemos que ir trabajando juntos. Es decir, si cada vez que hay una piedra en el camino, en el proceso de la unidad, agarro mis balitates y me voy a construir algo nuevo, pues volvés a comenzar de cero y es difícil. Sigamos trabajando en el proceso de unidad que estamos llevando, sigamos trabajando y fortaleciendo esos espacios de la unidad, que es lo que demanda la gente que más está sufriendo. La represión, sigamos luchando y sigamos haciendo esfuerzos. Si eventualmente pues hay grupos que prefieren pues buscar otras alternativas, sigamos creando puentes con ellos también para poder avanzar en los temas que nos interesan, que como te digo, son los temas para poder llegar a una Nicaragua para todos y todas. A mí, sinceramente, de las cosas, y regresando a Bolivia, decirte que de los mensajes que más claridad me dio a mí la campaña electoral boliviana es que mientras la oposición se terminaba de malmatar entre a quién apoyar, qué apoyar, y el desgaste de ellos, y después un gobierno que fue bien excluyente, que tuvo políticas económicas que no, que no garantizaron pues de ahí una mejor condición de vida para los bolivianos. El MAS estaba haciendo campaña hablando de la importancia de superar la pobreza en Bolivia, y estaba hablando de los cambios que se tenían que hacer para garantizar un mejor país para los bolivianos. No se metió en el plan de estar en la confrontación, y yo creo que de eso tenemos que aprender también, porque finalmente ese mensaje le llegó a los bolivianos y bolivianas, y yo creo que es fundamental que entendamos que lo más importante para Nicaragua es que sigamos trabajando juntos y que sigamos luchando por lograr la libertad, la democracia y las oportunidades. Y como te digo, eso no va a ser fácil. Concretamente, Ana Margarita, este señor de nombre Manuel Plata, que tiene el perfil Manuel Plata en Facebook, dice: el MAS regresó al poder porque la derecha boliviana, entiéndase derecha con el discurso de las izquierdas, porque aquí yo creo que ya, o no sé si en Bolivia, pero aquí pues no hay tanta discusión entre derechas e izquierdas ahora. El MAS regresa al poder porque la derecha es retrógrada, conservadora, soberbia y racista. ¿Hay algo de eso parecido en Nicaragua? No, yo creo que creo que ha habido mucha claridad del liderazgo de oposición nicaragüense y de la oposición nicaragüense representada
amplia mayoría que quiere cambio en Nicaragua, que hemos sido los que, es decir, más del 70-80% de la población nicaragüense, hay bastante claridad de que vamos a tener que vivir todos y todas juntas en Nicaragua, y que los que me caigan mal no los voy a mandar al mar. Entonces creo que pero hay que seguirlo repitiendo, y es incorrecto ver que los discursos excluyentes no ganan votos, porque no es eso lo que queremos los nicaragüenses. Los nicaragüenses queremos un discurso, obviamente queremos justicia, queremos libertad, pero queremos trabajar para todos y todas en Nicaragua, en paz con nuestro vecino y vecina, no mal matándonos con quien piensa distinto. Es decir, el discurso excluyente no resuelve los problemas, no resolvió los problemas de los bolivianos y no resuelve los problemas de los nicaragüenses, pero no creo que esa sea la tónica en la mayoría de la oposición nicaragüense, que somos ese 70-80% de nicaragüenses que quiere el cambio. Creo que hay algunas voces a veces, y de hecho fue interesante, hablando del periodismo independiente, me pareció sumamente, quisiera traer aquí a colación una investigación de Cuarto Mono, Álvaro, sobre eso, porque Cuarto Mono detectó que hay unos troles orteguistas cuya tarea en los últimos meses ha sido ese discurso. Es un discurso enfocado en ver cómo generar división en la oposición. Obviamente no estoy hablando de las críticas válidas, de las personas que en redes sociales pues tienen correctamente su voz para denunciar lo que creen que están mal, sino este trabajo específico de pinzas que hizo Cuarto Mono, que lo que nos demuestra es que eso es lo que quiere Daniel Ortega. Es decir, Daniel Ortega quiere que nos estemos malmatando entre nosotros. Daniel Ortega quiere que yo siga diciendo, es que como me cayó mal o me peleé con ella hace 2 años o 3 años, yo no voy a ser capaz de volverme a sentar. Eso es lo que quiere Daniel Ortega y Rosario Murillo, y nosotros tenemos que estar claros de eso. Y te lo digo pues porque aquí esa es la verdad. Si nosotros queremos institucionalidad para después hacer las propuestas que nos diferencian, pero ahorita hay mucho consenso en que lo que queremos es un país en donde todos podamos vivir. Entonces trabajemos para eso, no estemos priorizando lo que nos divide. Ana Margarita, ¿qué lecciones quedan viéndolo desde el lado, en este caso del oficialismo en Nicaragua, y allá del partido de Morales, el cambio de la figura? Es decir, el candidato ya no pudo ser Morales, fue una persona probablemente ungido a él. ¿Qué expectativas se tienen para Nicaragua, para la oposición de Nicaragua con esta nueva persona? ¿Creen ustedes que va a haber algún alineamiento a Morales, incluyendo el voto en la OEA, o que puede haber algo distinto, alguna sorpresa como la que ocurrió en Ecuador hace algunos años con el presidente Moreno versus el expresidente Correa? Sí, creo que todavía no está nada dicho, y que ha sido interesante que en los discursos que el presidente electo ha hecho y en sus apariciones el día de hoy se ha cuidado de no mencionar a Evo. Sí, y aunque él fue visto, sobre todo en enero, cuando fue electo como candidato, se vio como el delfín de Evo, y Evo actuó como, bueno, el gran ausente presente, le decían los medios a Evo en los primeros meses de campaña. Lo cierto es que hoy, es decir, vos no ves un discurso del MAS diciendo ya vamos a hacer que Evo regrese a Bolivia y que todo sea igual como antes. Es decir, no mencionaron a Evo en el discurso inicial. Hay que ver cómo lo va a manejar, porque Evo termina siendo una carga para el nuevo presidente ahora. Él como te digo, su campaña en los últimos meses ha estado más enfocada en lo que él es bueno. Es decir, él viene de la academia y de la tecnocracia, digamos. Él es un economista que estudió en Bolivia con un máster en Gran Bretaña, que es reconocido, digamos, por los años del boom económico de Bolivia y del cierre de la brecha de la pobreza. Entonces él eso lo ocupó mucho en su campaña para despolarizar el tema. Entonces
hay que ver si eso solamente fue un mecanismo para ganar las elecciones o si en efecto esa va a ser la tónica de su gobierno, como vos bien ponías el ejemplo de Ecuador, no lo sabemos todavía, hay que ver. Yo creo que dentro del MAS hay personas que son recalcitrantes, orteguistas, sin lugar a dudas, eso sin lugar a dudas existen. Hay que ver si esa va a ser la tónica del nuevo gobierno o si vamos a ver algo más moderado. Eso no lo sabemos. Tendríamos que tener esta plática en unas semanas para ver cuáles han sido pues de ahí las primeras, por dónde va la cosa, pues, y los discursos del nuevo gobierno, lo veremos. No está nada dicho, como te digo, y pues este dicho popular por algo existe, ¿no? Que a rey muerto, rey puesto. Veremos. Ahora, sobre el nivel de crecimiento del MAS, y te lo pregunto esto sacando un poco relación con la debacle del Frente Sandinista, es decir, el MAS en un año que Evo Morales tuvo que recurrir a fraude denunciado abiertamente, que al final provocó incluso su renuncia, lo forzaron a renunciar por el nivel de presión interna que tuvo, pero abiertamente todo el mundo supo que hubo fraude, contrario ahora que por lo menos no hay denuncias de fraude, el proceso electoral estuvo conducido por la otra facción y por lo menos hasta ahora parece bastante transparente. ¿Qué crees que pudo haber ocurrido en un partido como el MAS, que es bastante probablemente con algunas posiciones similar al Frente Sandinista, de venir de una crisis en un año y crecer versus lo que podría ocurrir en Nicaragua con el Frente Sandinista? Bueno, yo creo que hay una diferencia bien grande entre el actual Frente Sandinista y lo que es el MAS, ¿verdad? Y el propio Evo Morales, Evo ganaba elecciones, no la última se la quiso robar, y ese fue él no debió de haberse lanzado, y tal vez el MAS hubiera ganado sin necesidad de que trataran de hacer trucos y fraudes el año pasado. Pero antes de eso Evo ganaba elecciones. Daniel Ortega nunca ha podido tener mayoría en este país, y no recordemos que en el 2006 ganó con 38% de los votos, y además hubo un 8% que nunca se contó, y esa fue la última vez que algo se contó. Después de eso nunca se ha contado nada. Entonces, ni el Frente Sandinista ni Daniel Ortega han tenido mayoría en este país. Entonces, esa es una diferencia fundamental. La segunda es que el MAS mantuvo, a pesar de que hubo salió, a pesar de procesos en contra de parte del liderazgo importante del MAS y del gabinete de Evo, sobre todo los que están asilados en México, etcétera. A pesar de eso, el MAS logró mal que bien mantener una vinculación territorial y un trabajo de base, ¿ya? En Bolivia. Eso el Frente Sandinista no lo tiene. El Frente Sandinista, de hecho, ya no existe como partido, realmente existe como una serie de personas, o dígase secretarios políticos o CPC, que responden a los intereses de pues, la familia del gobierno. Eso ya lo sabemos. Entonces no hay una estructura partidaria. Yo no veo ningún relevo en el Frente Sandinista, no veo quién podría ser una candidatura potable si no es Daniel Ortega. Es decir, yo veo al Frente Sandinista como un cascarón. Y de hecho, lo que Abril demostró es que en los opositores, en ese 70-80% de nicaragüenses que queremos el cambio, hay un montón de gente que antes participaba en el Frente Sandinista, que ya no está, un montón de combatientes históricos, que un montón de lisiados de guerra, gente que en otros momentos de la historia de Nicaragua fueron capaces de hacer gestas desde el Frente Sandinista, pues estaban en contra de Daniel Ortega y están en contra del Frente Sandinista ahora, y muchos de ellos ahora te lo dicen. Yo he hablado con gente de ellos que dice yo ni siquiera me siento sandinista ya. Entonces yo creo que eso que el MAS logró capitalizar y mantener de su estructura de base, de sus liderazgos locales, de un liderazgo social amplio, eso no lo tiene ni por casualidad el Frente Sandinista, si alguna vez lo tuvo. En efecto, habrá sido hace muchísimos
años, pero no es lo que vemos en los últimos 15 años, definitivamente no, además, sobre todo desde que Rosario Murillo asumió el control del partido, porque no le interesaba. Si a ella no le interesaba tener un partido con líderes que fueran avanzando y que tuvieran su propia voz y que pudieran representar los intereses de la comunidad, para nada, todo lo contrario. Le interesaban unas cadenas de transmisión que terminaran diciendo lo que ella dice todos los días a las 12 del día. Entonces, no siguió esa estrategia y sinceramente no le ha hecho ningún bien al Frente Sandinista. Finalmente lo que tuvimos fue un partido cuyas casas departamentales se torturaba y por tanto fueron expulsados hasta del Internacional Socialista y por tanto son un partido que podría ser procesado como partido criminal y terrorista por lo que hicieron esas estructuras partidarias. Aunque obviamente yo sé que hay personas dentro del Frente Sandinista que no comparten eso, y pues el llamado a ellos y ellas también es posible tener un país distinto, un país sin que te secuestren tus ideales y tus pensamientos. Es posible tener un país sin que tengas que andarle diciendo sí señora al CPC del barrio o al secretario político. Eso es lo que queremos para toda Nicaragua, que no necesites el aval del secretario político para conseguir un trabajo, que hay exclusión, que solo unos cuantos, la argolla de ese partido o de ese CPC o la persona es la que tiene los beneficios sociales. Esa es la diferencia del país que queremos. Entonces, definitivamente creo que hay años luz de diferencia entre el Frente Sandinista y el MAS, y entre Daniel Ortega y Evo Morales, y eso que obviamente Evo Morales no es santo de mi devoción, pero definitivamente se fue cuando se tuvo que ir. Daniel Ortega se quedó asesinando y esa es una diferencia abismal. Evo Morales será un corrupto y hay que procesarlo por eso, pero Daniel Ortega es un asesino y por lo que hay que procesarlo es por crímenes de lesa humanidad. Bueno, Ana Margarita Vigil es líder del Movimiento Renovador Sandinista, expresidenta. A propósito, Ana Margarita, ¿qué ha pasado? Ustedes tenían una discusión sobre el cambio de nombre del MRS para quitarse el apellido sandinista. ¿Eso en qué termina? ¿Progresó? Bueno, estamos en proceso de discusión, estamos en el proceso de la preconvención del MRS, hemos estado teniendo foros y espacios de discusión a nivel local, departamental y también espacios nacionales de discusión, no solamente sobre el cambio de nombre, pero ese es un tema. Eventualmente en la convención vamos a tener que votar al respecto, pero obviamente es un tema de debate, es quitarnos el sandinista, pero después te quedas con Movimiento Renovador o te cambias completamente el nombre. Estamos en esa discusión y queremos que sea lo más participativa posible para poder tener todas las visiones. De hecho, también, además de las discusiones internas, estamos teniendo algunas encuestas de opinión y grupos focales fuera del MRS para escuchar la voz de otras personas. Y toda opinión es bienvenida. Yo quiero aprovechar este espacio para decirles que por favor se sientan en la confianza de escribirnos, de escribirme en el Facebook, de escribirnos en la página oficial del MRS, de contarnos. Pero ese no es el único tema, Álvaro. Nosotros convocamos a la convención extraordinaria como una necesidad de reposicionar otros temas en el partido para hacer un partido acorde también con las demandas de abril y lo que significó en este país el 2018. Entonces, parte de la discusión ha también llevado a una discusión sobre los cambios en el programa del MRS. Nosotros teníamos algunos elementos sobre justicia, sobre todo porque nosotros ya habíamos tenido una discusión súper fuerte sobre la necesidad de hablar de la verdad y de que se terminara la impunidad en Nicaragua de cara a lo anterior, a los años anteriores, a los 70, a los 80, a los 90, pero eso se ha reavivado y entonces estamos trabajando también cambios en el programa, en lo que nosotros queremos para este país, y han habido temas que son polémicos y que nosotros tenemos que terminar definiendo qué es lo que vamos a poner en el programa de cara a los cambios en la policía, de cara a los cambios del ejército, de cara a qué es lo que proponemos para Nicaragua, para esa Nicaragua que queremos. Para todos y todas, decirte que la última gran discusión y el último gran debate es precisamente esto que te decía, pues, es decir, ¿de qué le sirve a Nicaragua o no le sirve
tener un ejército o cómo podemos hacer para en efecto diferenciar que las responsabilidades de los altos mandos que participaron y que no nos van a decir ahora que no participaron de la represión, del espionaje y de además hacerse de la vista gorda cuando habían paramilitares asesinando civiles en la calle, o qué cambios hay que hacer en la policía y cómo lograr además esta gran diferenciación que es entre los criminales de estos órganos que deben ir a la justicia y un montón de personal civil y oficiales de otro nivel que no participaron en la represión y que no tienen responsabilidad por lo que hicieron los mandos. Y también un llamado a eso, tanto en la policía como en el ejército. Entonces ese ha sido parte del debate en este periodo, Álvaro. A mí me da mucho orgullo pertenecer a un grupo en donde podamos democráticamente decir lo que creemos, con respeto, usar métodos democráticos y bueno, eventualmente la convención se nos ha alargado porque la discusión interna se nos ha alargado, pero vamos a terminar votando y ese voto se va a respetar y a mí me da mucho orgullo saber que estoy en un espacio en donde el voto se respeta y eso que vivimos es lo que yo quiero para Nicaragua y por eso seguimos en esta lucha y por eso es tan importante seguir trabajando en la unidad. Ana Margarita, por ejemplo, este ciudadano en el perfil de Facebook dice: cambien ese nombre de sandinista, eso es sinónimo de totalitarismo y pasado nefasto en Nicaragua. ¿Es ese tipo de percepciones la que a ustedes los ha motivado a hacer esa discusión? Fíjate que sí, obviamente hay un grupo de personas convencionales al partido que no lo ve así, pero hay otro grupo y de hecho hicimos una encuesta interna entre afiliados y afiliadas al partido y el 80% estaba de acuerdo en cambiar el nombre para poder abrir el partido. Es decir, el MRS ha tenido una concepción de puertas abiertas y lo que queremos es, si es un nombre que no nos representa a todos y todas, pues tal vez puede representar a algunos que no sienten que es sinónimo de eso, pero a otros sí. Sí sienten, y esa es responsabilidad de Ángel Ortega, de los criminales, etcétera, pero es cierto que hay una parte importantísima de la población de este país que dice sandinismo igual a orteguismo y por tanto, si queremos ser un partido de puertas abiertas, entonces no deberíamos de usar ese nombre porque no nos identifica a todos. Entonces, claro que esa es parte de la discusión y es triste por el legado de Sandino y es triste por el legado de muchos que en otros momentos de la historia murieron en una lucha contra otro dictador, que terminemos en esta. Y por eso es tan importante que los nicaragüenses cortemos ese círculo. ¿Han discutido ustedes algo sobre la responsabilidad de algunas personas que podrían estar en el MRS? Como dice este comentario de Jack Castillo Blanco, en el MRS están un montón que disfrutaron de la piñata de los 80. ¿Hay algo que hacer desde tu partido para enmendar esos abusos que pudieron haberse cometido? Fíjate que es interesante porque nosotros hemos tenido esta discusión, digamos, a dos bandas, desde digamos, el 2010. Ese es mi recuerdo, además ayudaron mucho espacios de formación y cineforos con películas de gente un poco mayor que yo, como Mercedes Moncada, o un poco menor como Gloria Carrión, que tocaban el tema de los 80 y hubo toda esta necesidad entre gente en el MRS, sobre todo de una generación más joven, de decir, nosotros no queremos más silencio, queremos que se diga qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en los 80? Queremos que se diga qué fue lo que terminó pasando en los 70, que se diga sobre esos asesinatos en el campo en los 90. Creemos que es fundamental que haya una comisión de la verdad. Entonces comenzamos desde esos años a hablar de estos temas y a la par comenzó el tema también de hablar de los temas de corrupción, porque si queremos una Nicaragua distinta, son temas que se tienen que abordar, ¿no? Si los metes en una caja y los sellas, porque para que haya estabilidad, mejor no hablar de eso, bueno, después te explotan. Entonces, lo ideal es que puedan haber, y hubo un consenso en el MRS, en la convención del 2017, donde esos temas se llegaron antes de abril, de la importancia de promover tanto una comisión de la verdad
para saber de los crímenes, para que toda persona que haya sentido que sus derechos fueron violados, que tu mamá, que tu papá sufrieron violaciones y crímenes y está viva, entonces tenés que ir, es decir, que cuando te digo viva, son los últimos 50 años, porque aquí siempre es borrón y cuenta nueva y por eso lo vamos cargando en las espaldas. Porque cuando hablábamos de los crímenes contra una mujer campesina en el campo de Nicaragua, te vas a dar cuenta que esos crímenes también los sufrió su abuela, porque este es el gran problema del círculo de la violencia en Nicaragua y por eso tenemos que enfrentarlo y por eso tenemos que hablar y por eso tiene que haber espacio para que la gente, para que puedan haber investigaciones y para que la gente pueda hablar. Y a la par de eso, el gran problema es la corrupción. Es como dejamos de ver el Estado de Nicaragua como el botín, donde quien llega para lucrarse y que tiene que haber una investigación sobre eso para todos, para los justos y para los pecadores, me explico, porque en el saco, cuando te dicen es que todos esos son unos piñateros, se van en el saco los ladrones y se van los que no tuvieron nada que ver, pero por estar ahí les dicen piñateros. Entonces, una investigación correcta de los actos de corrupción en este país y que paguen quienes deben de pagar, nos conviene a todos y a todas. Y yo creo que es fundamental eso y que además necesitamos apoyo internacional para hacerlo. Es correcto, y el MRS decidió que estaba dispuesto a someterse a eso, precisamente porque es lo que queremos para Nicaragua. Es decir, son dos temas claves, el tema de los crímenes y el tema de la corrupción. Y son dos temas, como te digo, que nosotros ya desde el 2017 estábamos tocando, porque creemos que son claves para poder seguir, para poder ver adelante. Lo que están diciendo es que si hay miembros del MRS que tienen casas que fueron adquiridas por la piñata de los 80, estarían dispuestos a devolverlas. Yo lo que te estoy diciendo, en efecto, es que si aquí hay casos de corrupción, sean como sean que se llamen, tienen que poder ser investigados. Que las personas que sufrieron y son víctimas de esos casos tienen que poder ir a la justicia o tienen que poder ir a una comisión imparcial donde se lo puedan ver. Llámense casas, llámense empresas del Estado, llámense privatizaciones ilegales, llámense robo de donaciones, etcétera, porque el gran problema que tenemos en Nicaragua es que no cerramos los procesos. Entonces entra el otro creyendo que igual puede cometer esos actos de corrupción y que eso nos conviene a todos. Le conviene para limpiar el nombre a quienes no cometieron actos de corrupción y bueno, le conviene a la sociedad. Ahora, ustedes, con este cambio de nombre, ustedes son vistos, el MRS es visto como un partido de izquierda o de centro izquierda en términos ideológicos, si todavía se puede ver esa parte en la política nicaragüense. ¿Hay algo de eso que ustedes también, esa definición ideológica que podrían cambiar? Fíjate que hemos estado discutiendo, bueno, ha salido el tema, pero ha habido mucho consenso en el MRS, sobre todo en los pilares programáticos, en que nosotros somos un partido que demanda y que quiere democracia y libertad y a la par quiere oportunidades y progreso social en el país y que esas cosas no se pueden separar. Entonces, lo etiquetés como lo etiquetés, pues posiblemente hay gente que eso lo llama progresista o hay gente que eso lo llama socialdemocracia, pero estamos convencidos de que eso es lo que necesita en Nicaragua. Es decir, a nosotros de nada me sirve poder decir que puedo pegar 4 gritos en el aire si no voy a tener acceso a la educación y a la salud para ocupar los canales para que esa voz se me oiga. Y de nada me sirve que me digan que tengo educación gratuita si no me dejan pegar los 4 gritos en el aire que quiero pegar. Es decir, no sé si me explico. Es decir, van estrechamente ligados y eso te lo dice la teoría de los derechos humanos desde hace más de 30 años. Es decir, lo que tiene el MRS, y ese es el profundo compromiso, es el respeto de manera integral a los derechos humanos y el compromiso a que en Nicaragua pueda haber institucionalidad, respeto a las leyes, pero a la vez un gobierno que se comprometa a sacar este país adelante, a que dejemos de ser el segundo país más pobre de América Latina, a que pueda haber un desarrollo integral que pasa por salud, por educación gratuita, por enfrentar la tragedia que significa para este país los femicidios y la violencia contra las mujeres, lo que significa la exclusión que viven las comunidades de la costa Caribe, lo que significa además una política
que esté estrechamente vinculada con nuestro contexto actual. Es decir, nosotros creemos en un progreso que debe ser social y ambientalmente sostenible. Por eso es que nos opusimos al canal también. No solamente porque le vendía la soberanía nacional a un chino, era porque ese modelo de desarrollo no era el modelo que iba a ayudar a los nicaragüenses a salir adelante, iba a ayudar a Daniel Ortega a embolsarse unos reales. ¿Ya? Entonces, también creemos que como nicaragüenses necesitamos hacer esta discusión profunda sobre cuál es el modelo de progreso y de desarrollo que necesitamos, y creemos que en ese modelo de progreso tiene que haber libertad y tiene que haber oportunidades por igual para todos y todas. Y creo que esa ha sido nuestra tónica, es ser un partido programático, Álvaro, y cualquiera que quería ver cómo un diputado del MRS iba a votar en la Asamblea Nacional solo se tenía que ir a nuestro programa y se iba a dar cuenta. Pues porque no era que la noche a la mañana cambiaba, está clarísimo ahí cuáles son nuestros compromisos. Y eso se mantiene. Y creo que la discusión que tenemos es cómo lo mejoramos y cómo lo hacemos más inclusivo y más a tono con estos tiempos de lo que la Nicaragua de ahora necesita. Y en ese proceso estamos. Y como te digo, yo me siento muy orgullosa de ser MRS, me siento muy orgullosa de estar en ese grupo, pero sé que solitos nosotros, los MRS, no hacemos nada. Por eso impulsamos y trabajamos espacios de unidad. Desde que tengo memoria en el MRS estamos impulsando procesos de unidad con un montón de gente que a veces no coincidimos en todo, pero si coincidimos en estos temas, pues seguimos trabajando. Y por eso me siento tan orgullosa de estar en la Unidad Azul y Blanco, y por eso estamos impulsando la coalición nacional, y por eso vamos a seguir trabajando por la unidad. Muchas gracias, Ana Margarita Vigil, expresidenta y líder del Movimiento Renovador Sandinista de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también integrante de la Coalición Nacional. Gracias por tu tiempo. De paso, un saludo al perro que estaba emocionadísimo ahí saludando. Sí, muchas gracias. Bueno, un abrazo y gracias por tu tiempo, por participar con nosotros. Gracias Álvaro, gracias a todo el equipo de Artículo 66 y bueno, seguimos en la lucha. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana Margarita. Gracias a toda nuestra audiencia que también se conectó con nosotros a través de comentarios. Agradecemos muchísimo su participación siempre que, como les hemos pedido siempre, lo hacen con respeto, con tolerancia a nuestra invitada, a nuestros invitados, porque de esa manera usted también nos ayuda a construir este programa y también ayuda a este país a sanearse y a pensar un poco más ampliamente para construir democracia. Es la única forma en la que usted también puede hacerse escuchar, pero insisto, que lo haga con respeto a este espacio y a nuestros invitados. Mañana vamos a tener a familiares de prisioneros políticos quienes mantienen una presión. También mañana y pasado mañana 20 y 21 será la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se supone se discutirá el tema de Nicaragua. Hay un amplio sector que está pidiendo se declare al régimen de Ortega como ilegítimo, y también las madres y padres de presos y presas políticas están pidiendo a la Organización de Estados Americanos que imponga fechas a Daniel Ortega para que libere a los presos políticos y demuestre si efectivamente quiere ir a un proceso electoral o si va a radicalizar su dictadura. Con este tema, pues vamos a estar hablando mañana aquí en este programa que hacemos todas las tardes en Artículo 66. Recuerde también suscribirse con nosotros en nuestra plataforma de WhatsApp. Únicamente debe registrar su número en su teléfono celular y luego enviarnos la palabra noticias a la línea 7867-6269. El 7867-6269 es el que usted debe registrar en su teléfono celular, en su lista de contactos, y luego nos envía la palabra noticia como mensaje de WhatsApp y automáticamente queda suscrito para recibir las informaciones en la palma de su mano. Gracias, nos vemos mañana con otro programa aquí en Artículo 66.